Buenas tardes, nuevamente estamos en ¿Quién tiene la voz? Como todos los viernes a partir de las 19 por FM Ágora, la frecuencia militante. Hoy estamos con Blanca Godoy. ¿Cómo estás, Blanquita? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristina? Y nuestro operador, Gustavo Torres. ¿Cómo estás, Gustavo? Me hace Hola, seña. Muy bien, hoy no tiene micrófono. Y también está nuestro productor, director de contenidos allá también trabajando, el Ale Gil. También está, así que le mandamos un beso también al Alejandro. Bueno, hoy tenemos muchos temas para tratar, pero hemos priorizado algunos que nos parecieron muy importantes y muy grave cómo se han manejado en la prensa y cómo se ha manejado en el sistema educativo. Así es que nos parecía que había que decir algo al respecto. Yo creo que en el caso que les voy a contar sobre el lenguaje inclusivo que se manejó en una escuela de Junín, creo que hay que decir algo y que lo tenemos que decir nosotros porque no podemos dejar que estas cosas se manejen en la prensa y nadie salga a decir nada con respecto a la situación como es legalmente y cómo debiera ser tratado este tipo de cosas. Miren, la noticia que les quiero compartir es lo que ha circulado toda esta semana. En una escuela de Junín, la escuela Blanco Encalada, una docente, la vicedirectora, al saludar, saluda con el todas, todos y todes. Buenos días a todas, todes y todos. Hay padres que en esto han hecho un reclamo y se han manifestado en una nota a Dirección General de Escuelas y de ahí han armado un revuelo donde no han protegido ni el nombre de esta vicedirectora, ni han hecho un comunicado claro de Dirección General de Escuelas diciendo lo que tienen que decir, que en realidad no hay ningún ilícito en esto que ha hecho la docente, que no hay, en todo caso hay un vacío legal en Dirección General de Escuelas en cuanto a esta posibilidad de saludar con lenguaje inclusivo. Pero dentro de ese vacío legal sí sabemos que tenemos la obligación por ley de establecer en forma transversal adentro de las escuelas los contenidos de la ESI, la educación sexual integral, y la educación sexual integral en sus contenidos promueve la posibilidad de entender no binario la sexualidad humana. Entonces, en este caso, incluiría la posibilidad de visibilizar otras identidades que no tengan que ver con el solo hecho de lo femenino y lo masculino. En nuestro idioma, en el idioma castellano, en el idioma que nosotros manejamos, acá estoy con Blanquita, que es profesora de lengua, así es que si digo alguna cosa que dentro de la lengua no sea correcta, vos por favor me lo aclarás, Blanquita. En nuestro idioma no existe la posibilidad del neutro, del hablar en un neutro. Nosotros tenemos género y número en todos nuestros sustantivos y adjetivos, por lo tanto siempre que hablamos en forma binaria, o femenino o masculino. Pero es nuestro idioma el que tiene esa limitación. Hay otros idiomas, hay otras lenguas que no tienen esa limitación. Hay dialectos, como también está el latín, que el latín tiene una terminación neutra. Y en este caso tendríamos que obviar el estar teniendo que elegir que un género se tenga que sentir incluido en el otro, como hemos hecho por siglos en el lenguaje castellano, que manejábamos todo en masculino. Y las que éramos mujeres nos teníamos que sentir incluidas en la palabra hombres, en la palabra todos, en la palabra alumnos. Siempre se hablaba en masculino y se tenían que sentir incluidas por añadidura las mujeres, porque era una imposición de tener que sentirnos incluidas, cuando en realidad lo que se estaba haciendo era negarnos la existencia en el nombramiento, en la palabra que le da existencia al hecho de estar las mujeres.
por eso fue nuestra lucha de decir, no, si ya ocupamos los lugares, los espacios, si las escuelas están no con una minoría de mujeres, con una gran mayoría, ya no somos ni siquiera paridad, en las escuelas somos más las matrículas de mujeres, en las universidades son más la matrícula de mujeres. Hoy tenemos las universidades pobladas en su gran mayoría por mujeres, entonces ya no nos parecía justo tener que sentirnos incluidas en el masculino. Y empezamos a visibilizar y a luchar porque el lenguaje también nos incluyera y nos nombrara. Y entonces comenzó esto hace 20 años más o menos del todos y todas, alumnas y alumnos, ellas y ellos. Y bueno, se hizo un poco engorroso. Pero esto no es un proceso que ha vivido la Argentina solamente. En España, desde hace más de 50 años, se está luchando por esta inclusión en el lenguaje. O sea que si pensamos nosotros que el todas y todos es argentino, o equivocadamente también pensamos que el todos y todas es kirchnerista, nos equivocamos pero ampliamente, porque es un movimiento que excede a la Argentina, es un movimiento que las mujeres han hecho en el mundo y los intelectuales y las intelectuales en el mundo por modificar un lenguaje que imponía el no nombramiento de una gran mayoría de sujetos y sujetas que estaban en la sociedad y no eran nombradas. Y la palabra es muy importante. Y nos dimos cuenta que las mujeres queríamos ser nombradas, queríamos que se sepa que estamos, porque si no se sabe que estamos, entonces después es muy difícil luchar por lugares. Si nosotros queremos después ser directoras de esas universidades, ser rectoras, ser directoras de esas escuelas primarias, de esas escuelas secundarias, la primera respuesta que obteníamos siempre era, no sabíamos que estaban, bueno, perdón, no les dejamos lugar porque no sabíamos que estaban. Y estamos, y somos muchas, y cada vez somos más. Entonces por eso quisimos ser nombradas, porque después no tienen la excusa quienes no nos dan los lugares de dirección, de gerenciamiento, los lugares de ascenso, no tienen excusa para decir que no nos ven, porque nos tienen que nombrar. Y cuando nos nombran se dan cuenta que no solo estamos, sino que somos muchas y que además tenemos la mayor capacitación y formación universitaria, en laboral, experiencia, eso que todas las veces se ha puesto un poco en duda si la tenemos o no la tenemos. Porque a veces cuando queríamos las direcciones de las escuelas o cuando queríamos ser jefas de una empresa, decían, no, lo que pasa es que las mujeres no llegan porque no tienen la capacidad, no tienen los títulos. Hoy está probado estadísticamente que los títulos los tenemos y más que los varones, que los estudios universitarios los tenemos y más que los varones. Lo que pasa es que hay otro tipo de cosas que todavía no se están viendo. Pero empezamos por el lenguaje, empezamos por ser vistas. Y no hoy ni ayer, hace mucho. Luego, te estoy hablando hace 40 años, 30 años, 20 años en Argentina. Pero esto nos pareció, hace más o menos unos 7 años o 10 años, nos pareció que también nos limitaba el todos y todas. Porque empezamos a visibilizar, sí, minorías, pero minorías que hay que mostrar porque existen, que no se sentían identificadas con una sexualidad binaria. Si uno tiene que decir, sos hombre o sos mujer, sentían que no se sentían ni mujer ni hombre, que no estaban en ninguna de esas dos calificaciones o identidades, que su forma de ser, su forma de estar en el mundo, de moverse en el mundo, no se podía encasillar en solamente en dos identidades. Por esto surge la posibilidad de identidades que no sean binarias sexualmente hablando y que puedan tener más opciones que el femenino y masculino. Y cuando estas identidades las tenemos que mostrar y decir que están, que no es todo tan lineal, que no es todo tan
tan fijo, que no es todo tan para nosotros con tanta certeza, nos encontramos que necesitamos, ahí la lengua se muestra con una falencia. No daba respuestas a las necesidades de una identidades complejas. Y la lengua en este caso necesita que se le incluyan o se le haga algún cambio que exprese esta necesidad de mostrarse. Y ahí surge, en la escritura primero, surge el arroba. ¿Te acordás, Blanquita? Sí, el arroba. Eso, sí. Después la X. La X, sí, me estaba acordando. Después empezamos a investigar de muchas formas, pero todas estas eran formas en la escritura. Y en el habla seguimos diciendo todas y todos. Y nos faltaba, había. Y entonces viene la gente, los lingüistas y las lingüistas, y nos cuentan que hay otros idiomas, sobre todo de pueblos originarios o el latín, que tienen la posibilidad de no sexuar las palabras, de no dividirlas en género, y que está la posibilidad del neutro, que evita esta problemática. Y bueno, y ahí surge la experimentación con la E. El latín, su terminación es con U, Exacto, y es el neutro. Nosotros no nos pareció la U ni nos pareció la I, y se empieza a experimentar con la E. Y empezamos a tratar de mostrar esto que no se veía con la E, intentando que el todes nos abarcara a todas, a todos y a todas las diversidades. Todos incluidos, precisamente, porque siempre... La idea sería un neutro que no sexuara, no definiera en un binomio tan fijo y tan estereotipado y tan cerrado las palabras. Bueno, estamos probando con la E, y un poco la E nos dio una respuesta, y estamos buscando de incluirla en las oraciones, de ponerlas, de que la gente que no se siente identificada con el todas y el todos encuentre que igual es nombrada. Entonces es una cuestión muy de respeto también, donde tenemos un estudiante, una estudiante, une estudiante que no se identifica todavía ni con el femenino ni con el masculino, que sea nombrado con el todes. Es un acto de respeto hacia el otro. Sobre todo respeto. Y teniendo en cuenta que la comunicación y las relaciones interpersonales son muy importantes, entonces esto ayuda. Que te acerques al micrófono, nos dice el operador. Claro. Pienso que la comunicación, fíjate vos, sobre todo en educación, es muy importante. Sí, ¿Cómo nos y la representación del otro. Claro. Tenemos que estar todos representados. Exacto, cómo me ve el otro. Claro. Y de eso dependen los vínculos, y los vínculos son la base de un aprendizaje. En el acto de educar, sobre todo, Claro. ¿no es cierto? O sea, me parece totalmente esta medida injusta, ¿no? Y que tiene que ver un poco, es incoherente con que se está promoviendo desde la ley de educación sexual. Exacto. Que todos estamos haciendo un... ¿Qué pasa? A ver, tenemos un problema, parece técnico. Es lo que vos decís, tenemos además la Ley de Educación Sexual Integral. Nosotras, las mujeres, en esta lógica de dominación que también tiene el lenguaje, o tuvo por siglos y siglos, Sí. cada vez que Sí. estábamos solas, hablábamos de todas, y ni siquiera, te digo que aunque fuéramos todas mujeres, hablábamos de todos, como que nos sentíamos en el masculino identificadas. Ujú. Pero cuando un varón ingresaba al salón, entonces empezábamos a nombrar el todos, porque ahora sí había que nombrar el masculino, porque aunque sea había un varón, teníamos que nombrarlo. Claro. Sin embargo, vos sabés que yo estuve el año pasado en el acto de colación de mi hijo, de una escuela técnica, y vos sabés que en el 6º año se recibía una niña. Eran 60 varones y una mujer que se recibía. Acá llegó Noemí. Buenas tardes, Noé. ¿Cómo estás? Ya cuando agarre un micrófono nos va a poder saludar.
Y entonces te cuento que a mí me llamó la atención todo el acto de colación donde esta niña, esta mujer, no fue nombrada. Se habló de los alumnos, se habló de la escuela técnica, se habló de los aprendizajes, todo en masculino. Y ella no solo no era nombrada, no era, el género femenino no estuvo en ninguna parte de las glosas de ese acto. Y ella no lo exigió porque en realidad se había adaptado a un mundo de hombres donde sabía que al ser minoría tenía que soportar estas cosas. Es más, ni siquiera sentía que debía luchar por estas cosas porque si no sos la... Supongo que sería demasiado costo ser la problemática en una escuela de varones y todo. Entonces, la verdad que noté que ella ni siquiera exigía ser tratada, ser nombrada. Ella calladita se recibió sin que nadie notara que había una mujer ni que hicieran un comentario de que se recibía de técnica en electricidad de 60 varones y una mujer. Que no es el caso de nosotras. Cuando hay un varón, de ese varón se hace el eje de la lengua, del discurso. Sí. Y se lo respeta, se incluyen los mobiliarios necesarios si es más alto. En este caso, si ella fuera más baja, se incluye la lengua, el todos y todas, o el todos, empezamos a nombrar todo masculino. Bueno, esa actitud de respeto, mirá, y te estoy hablando del año pasado. Claro, y esta mujer no... Claro, cuando tendría que haberse puesto de relevancia, ¿no? Un poco... ahí no podría, nos tendría que haber por lo menos incomodado. A mí me incomodó mucho ese acto sin que ella fuera nombrada. Y en este caso llegamos a un punto donde esta docente dice todas, todos y todes, y los padres elevan una queja. Bueno, hasta acá estamos contando todo el hecho cultural de por qué es importante el lenguaje inclusivo y por qué está incluido en la lógica de la educación sexual integral, porque se da desde la ciencia, no desde la moral ni desde educación sexual integral, se da desde conocimientos científicos y la ruptura de mitos y de situaciones que han ido de generación en generación y que no tienen asidero en la ciencia. Por lo tanto, el lenguaje inclusivo está en el marco de la educación sexual integral. Pero la sorpresa grande para nosotros ha sido que esta no ha sido la respuesta de Dirección General de Escuela. Esta tendría que haber sido clara la respuesta. Haber dicho, señores, señoras, acá está todo claramente, la gente puede hablar con lenguaje inclusivo porque la RAE ha dicho que el lenguaje es un vivo y que se modifica, y a medida que se modifique, ellos ratifican los cambios que se dan a través de los años. No son los que ni ponen los cambios ni los prohíben, sino que son las mismas culturas las que van incluyendo palabras, desechando y olvidando otras, modificando. La Real Academia Española lo hace, cada tiempo. Claro. ¿Es cierto? Por ejemplo, ha incluido, la Real Academia Española ha incluido ahora, porque ya es de uso cotidiano, el verbo tuitear. Exacto. Cosa que no la podía incluir hace 30 años porque no tuiteábamos hace 30 años. Hoy yo tuiteo, tú tuiteas, él tuitea, nosotros tuiteamos. Y eso lo ha tenido que incluir, pero porque la modificación ha sido dada por la sociedad. La lengua, ¿no es cierto? Las lenguas son vivas. Claro, y que el hombre lo usa, como te decía recién, para comunicarse. Es tan importante. Porque ¿qué hace la comunicación? Establece relaciones entre los seres humanos. Entonces es la base de todo. Y si llevado eso a la educación, creo que en el acto de educar, la comunicación es lo más importante. Y creo que desde allí se deben dar los cambios, que es lo que pretendemos, ¿no es cierto? Exacto. A veces cambiar la cultura un poco desde este ámbito. ¿Y por qué le ha dado tanto miedo? Yo me pregunto, ¿por qué tanto miedo? Incoherencia. Yo realmente me quedé sorprendida cuando escuché a un señor de la Dirección General de Escuelas que emitía una opinión en los medios. ¿Qué decía? Y decía precisamente esto, que los padres se tranquilizaran, o sea, que realmente que iba a haber un cambio, pero en nada
defendía, ¿no es cierto?, la posición del lenguaje inclusivo y de la docente. Qué miedo tienen a las palabras, son palabras. A los cambios, ¿viste? A veces, no sé, que los cambios producen transformaciones, sí. ¿No es cierto? Porque muchas veces... En todo caso visibilizan lo que ya está, porque claro. En el caso yo daba los cursos de jerarquía directiva hace unos años, y cuando lo daba en Junín, recuerdo con muchísimo cariño a una docente, que si nos está escuchando les mandamos un fuerte abrazo, una docente de Junín que había sufrido mucho maltrato, más bien desidia, porque no fue el maltrato por haberla insultado, sino a veces por no haberla querido ver. Ella tenía a su esposa y tenían una niña, una hija que iba a la primaria de la escuela donde ella era docente, y la niña sí había sufrido bullying y demás. Por esto de terror o miedo o sentirse amenazada por lo que no comprendo. Porque ella era una hermosa maestra con toda su capacitación, su titulación y todo, que estaba casada con otra docente y tenían una hija. Digo yo, es en Junín, justo donde ahora también sucede, están, ¿no?, tan preocupadas por el tema del lenguaje. Claro, no querer admitir a veces los cambios. Tenemos que ir a un corte, ya nomás, nos vamos a un cortecito y después volvemos y la vamos a escuchar a Noemí también. ¿Quién tiene la voz? El programa de radio donde hablaremos de educación, política educativa y gremialismo, con perspectiva de género. Los jueves de 19 a 20 por FM Ágora, la frecuencia militante. Cuánta belleza que hay en luchar. Bueno, para redondear en el tema, porque nos interesa solamente plantear cuáles son el segundo error que se ha cometido con esto de el lenguaje inclusivo en Junín. Primero, la solidaridad total con esta docente. Totalmente, y sí. Que tiene que estar bien asesorada, y si no, le ofrecemos el asesoramiento de nuestros abogados de la agrupación 23 de mayo del SUTE, porque el segundo error grave que ha cometido Dirección General de Escuela es, primero, no sacar un comunicado claro diciendo que no hay normativa que prohíba el lenguaje que ella utilizó, y que en todo caso, si no quieren utilizarlo, Dirección General de Escuelas puede sugerir que no se utilice en la primaria, que por ahora no, hasta que no esté más generalizado o algo así, porque tienen dentro de sus atribuciones como autoridad escolar la posibilidad de decirlo. No lo han dicho, por lo tanto, la docente no ha incumplido con nada, porque esto no estaba claro ni establecido en ninguna resolución ni en ningún lineamiento. Pero el segundo error grave que me parece acá, después de, aparte de no haber cuidado la identidad de la docente, no haberla protegido, haber actuado como corresponde en este caso, viste que cuando hay un caso policial o lo que sea, cuando se acusa a algún policía no se dice el nombre, se lo tapa. Bueno, a nosotras no. Bueno, se lo preserva de alguna manera. Sí, a nosotras no. ¿Viste? No se le reserva ni la cara, ni el nombre, ni nada. No se cuida a la persona, claro. Además no había cometido ningún delito. Nada ilícito, nada incorrecto. Pero lo más terrible es que la Dirección General de Escuela, como hablando para la tribuna, a un grupo de padres un poco nerviosos que han hecho esta demanda, en vez de darle una respuesta tranquila, correcta, lo que dice es que van a hacer un procedimiento administrativo, un proceso administrativo con la docente que utilizó el TODES. Desde acá les aclaro a todos, a todas y a todes los trabajadores de la educación de Mendoza, que en los trabajadores de la educación tenemos por estatuto una junta de disciplina. Ante cualquier situación, el derecho nuestro a la legítima defensa y al debido proceso lo garantiza la Junta de Disciplina, y para eso cualquiera puede hacer la denuncia o puede actuar de oficio en el caso de algo que se publique en los medios. La Junta, en este caso, no ha podido comenzar porque en realidad no hay ningún tipo de ilícito, ni nada denunciable, ni nadie que se haya sentido ofendido
por estas palabras. Al contrario, justamente la intención del uso de estas palabras es la representatividad del otro y hacerlo presente, nunca, no ofende a nadie. Por eso la Junta creo que no ha tenido ningún tipo de denuncia formal, la Junta. Cuando el gobierno habla de un proceso administrativo, lo que está demostrando, a mi entender, es una total ignorancia de cuáles son los marcos legales de la investigación dentro de la Dirección General de Escuela. Debe ser por los caminos de la Junta de Disciplina. No existe el proceso administrativo en educación, a no ser que sea más bien algo, a mí me parece, persecutorio. Es que el sumario administrativo no existe en docencia, sino es a través de la Junta de Disciplina. Ellos le llamaron proceso administrativo. Es un invento que lo que muestra es ignorancia. Pero ¿qué pasa si lo empiezan a hacer? No está garantizado el debido proceso. Cualquier procedimiento administrativo que hagan es persecución. Y es persecución. Exacto. Y es pasible de que nuestros abogados, si esta chica también está bien asesorada, si el sindicato está ahí atrás o si nos pide cualquier cosa, asesoramiento, nosotros quedamos a disposición de ella para lo que necesite, porque no se le puede hacer ningún proceso administrativo, según lo llamó la gente ignorante, pero muy autoritaria de la Dirección General de Escuelas, porque para mí es un procedimiento totalmente autoritario, porque no está garantizada. La Junta de Disciplina tiene pasos que te garantizan el debido proceso y el derecho a defensa, además de que está formada por los elegidos por los trabajadores de la educación del gremio, los sindicatos y la Dirección General de Escuela. Y eso es una garantía también que sea tripartita y está en el estatuto. Esto es ellos, Dirección General de Escuela, haciéndote a vos unos papelitos que digan, qué sé yo, todo ilegal. Claro, no, en realidad lo que están haciendo es, por suerte, el tema de la docencia cuenta con, así como están los ingresos, hay concursos y justamente no tiene la atribución el gobierno de sancionar, sino es si existiese alguna investigación tiene que ser a través de la Junta. De la Junta, o para sea, eso es que me parece un desconocimiento total Claro. de la persona que dio la respuesta, porque me parece que no pueden hacer ellos iniciar un acto administrativo, porque para eso está la Junta de Disciplina, que es la que se encargaría de hacer la investigación si hubiese alguna denuncia, tal vez en contra de la docente. Me parece que y no en eso ninguna. Están bastante equivocados. Así que me parece que está bueno que la docente se asesore para que no para que no pisoteen sus derechos de alguna manera, porque de esa forma una defensa mucho más fuerte por parte de, por lo menos de por empezar, sindicato. la reserva su nombre, ¿no? Porque No, por eso supuesto. estuvo muy mal, desde ya el procedimiento ya fue mal hecho. Exactamente. Y por otro lado, el temor del gobierno, digamos, o la gente del gobierno de tomar una postura que pueda dar una respuesta que sea más coherente y más amplia, porque si no, o sea, se están negando, obviamente, están algo a lo que se han negado, a lo que se niegan, es justamente esto que tiene que ver con si alguien usa, no es solamente usar el lenguaje inclusivo, o sea, han excluido un montón de otras cosas que también son muy importantes para los trabajadores, para la gente en general. Así que bueno, eso no nos tiene que llamar mucho la atención, pero sí, por supuesto, la docente estará asesorada y acompañada por gente para que la defienda. El sindicato sería en primer lugar, supongo. Sí, creo que sería los no sé compañeros si en esa del reunión SUTE. de padres, no sé quiénes participaron, solamente se hablaba de los padres, miembros de la Dirección General de Escuelas y las docentes. ¿Y habrá tenido el sindicato presencia o habrá estado? No se mencionó en ningún momento. Yo debería. noticia. Yo creo que ahí faltó firmeza. Faltó más claro, estar más presente. Es cierto que hay
lamentable que en estos momentos en montones de situaciones no esté el sindicato que nos representa, ¿no? Porque de verdad están ausentes, así ausentes de las escuelas, ausentes para representarnos o defendernos en contra de estos avasallamientos, porque la verdad que son avasallamientos que se ha caracterizado Cornejo por llevarlo adelante contra los trabajadores, ¿no? Claro, autoritarismo, ¿no? Muchas veces es real. Bueno, sí. Nosotros en esto le ofrecemos a la compañera toda la ayuda que necesite, si se quiere comunicar con nosotros. Pero me interesa también, Noemí, que hablemos, porque estamos en pleno proceso ahora de el traslado de los celadores y las celadoras. Y el sistema es nuevo este año, ¿verdad? Han tenido puntajes y ahora tienen que presentarse como lo hicimos los docentes el año pasado, el anteaño. Ahora tienen que presentarse y hacer un concurso donde van a optar por los cargos según su puntaje. Según el puntaje. ¿Lo querés explicar cómo va a ser, cuándo, dónde? Bueno. Con esto de, contar con la Junta de Celadores, ¿no es cierto? Hace 2 años que se está llevando adelante el concurso de traslado de celadores, o sea, algo de lo que se ha resistido mucho el gobierno, realmente. Así que hace 2 años que se logró que se empezaran a hacer los concursos de traslado, porque otros concursos de ingreso, por ejemplo, no los ha podido hacer la Junta porque lamentablemente ha sido un impedimento del gobierno, porque Cornejo no lo ha permitido en ningún momento, el concurso de ingreso. Y obviamente porque no les conviene. Hace unos días nos llamaban directoras del Valle de Uco diciendo que la delegada del Valle, que es la hermana de Cornejo, está poniendo celadores en el Valle de Uco. O sea que de ninguna manera le va a dar entidad a la Junta para que haga el concurso de ingresos. Claro, no. Quieren seguir poniendo a dedo. Exactamente, porque quieren seguir usando como a ellos les parezca, ¿no es cierto? Esto de ingresar a los celadores, que son los que les hacen las campañas, los que llevan adelante, digamos, ese trabajo. Sí, seguramente. O sea, está bien, la gente necesita trabajar, pero no es la forma, porque en el caso de los celadores ahora hay una junta que tiene la potestad de poder hacer como ocurre con los docentes, ¿no es cierto? En su tiempo, el concurso de ingreso, así como se ha logrado el concurso de traslado, también hacer los ingresos, pero eso no ha sido posible todo el tiempo, Noemí, que se luchó, yo creo que hay que puntualizarlo, lucharon para que realmente existiera la Junta de Celadores, ¿no es cierto? Sí, realmente, ya sabemos que desde los trabajadores de la educación llevamos muchos años, ¿no es cierto?, esperando poder lograrlo. Se logró en el año 2015, que fue a través de un acuerdo paritario, porque eso era lo bueno que teníamos en otras épocas, lograr grandes avances en las paritarias, que después, después no lo hemos podido tener, lamentablemente, pero en ese tiempo se pudo lograr ya contar con una junta calificadora de celadores, que es importante, obviamente, porque sabemos y que tenemos que luchar porque siga avanzando y defendiéndola, porque la verdad que la han atacado tanto en estos 3 años, ¿no? Sí. Recién nacidita y teniendo que defenderse porque la querían ya destruir, asfixiar, claro, sí, ha sido muy difícil porque la verdad que desde que la creación de la Junta, se da justo en el marco del cambio de gobierno. Justamente, entonces, cuando llega Cornejo intenta por todos los medios de desarmarla, sin tener edificio para funcionar, sin tener elementos para trabajar, sin nada, desconocimiento total a la Junta Calificadora de Celadores. Claro. Así que ahí en su momento los miembros gremiales y sindicales nos pusimos al frente y la verdad que sí, llevamos adelante
con el sindicato, que todavía contaba con otra conducción, defender la Junta y poder así avanzar que al año siguiente se hiciera el primer concurso de traslado de celadores. Así es que bueno. ¿Qué día entonces tienen que presentarse? ¿Y en dónde? El concurso se va a llevar a cabo, sería el 24... 24 de... Sería el 24, 25 y 26, ¿sí? De junio. O sea, el lunes, martes y miércoles. De ¿sí? la semana de la que semana viene. que viene son los 3 días que va a durar el concurso. Hay una orden de mérito según el primer, por ejemplo, la orden de mérito del 1 al 68 va a ser el lunes 24. Vos tenés ¿sí? que mirar, vos si sos celador o celadora sí. tenés que Ajá. mirar cuánto puntaje te han dado y si estás entre el 1 y bueno, y eso te pone en un orden de mérito. Exactamente. Si estás entre el 1 y el 68, el 68 te toca ir el 24. Te tenés que presentar el día lunes 24. ¿Sí? Del 69 al 136 es el día martes 25. Martes, ¿sí? Muy bien. Así es que bueno, el día 26 se van a poner a disposición de los que ya hayan tomado un traslado, la vacante Todo que va lo que dejando, queda. o sea, se Claro. va a hacer la segunda vuelta, digamos, Claro, de alguna la que manera. van dejando vacante. Claro. Ajá, por y si alguno quiere elegir, empieza de vuelta, claro, de los primeros que llegaron, que no tomaron nada, si alguna de esas vacantes es conveniente, la van a poder tomar. Les cuento ¿sí? que ustedes se sientan. ¿En qué lugar va a ser? ¿En qué teatro? No, es en el mismo lugar a donde funciona la Junta Calificadora, bien. que está en la calle Patricias, ¿Tendrá 1157. algún saloncito? Sí, tiene un salón de actos que está Como para bastante 100 interesante. personas, Sí, porque en el van a segundo ser. piso. Ajá, en la calle Patricias Mendocinas 1157, segundo piso. Perfecto. Yo les cuento así un poco. que, Ustedes llegan, se sientan y van nombrando de a uno en el orden de mérito y pasan y se van a encontrar con todas las escuelas que tienen los cargos a disposición con el puntaje que ustedes tienen. Eligen, sacan un alfiler, no sé si estarán en un pizarrón, sacan el cargo que ustedes eligen y ya se dirigen hasta la gente de junta que les va a hacer el armado de la resolución. El que no quiere elegir nada o la que no quiere elegir nada, no elige y espera al miércoles. Todos los que ya hayan elegido y todas las que ya hayan elegido dejan su cargo. Y entonces el miércoles se exponen los cargos que dejan los que se trasladaron. Por si alguno está interesado en alguno de esos cargos para hacer traslado simultáneo sería. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Así es que bueno, logro, la lucha que fue lucha cuando fue querían terrible trasladarse. cuando querían trasladarse, Y que la directora no quiere. no firmaba el consentimiento porque supuestamente era el cargo que se lo llevaba el celador. Claro. Y en realidad los cargos, como el caso de los docentes, son de las escuelas, no Y son además de tenías las que irte personas. a la escuela que ¿entendés? vos querías, no sabías si Claro. había cargos, si no Ajá. había. No tenías toda la oferta de toda la seccional, de No, toda la no, seguro que regional, no. entonces no sabías si había otra escuela que te convenía más y entonces todo se definía más por acomodo o detrás de si las tenías cortinas. algún, claro, si había alguien que era más cercano, si tenías un amigo en la casa de gobierno, qué sé yo. Exacto. Claro. Siempre Pero se aún así, manejó desde se manejaba recursos esa humanos, forma. lamentablemente, que bueno, que un montón de veces los compañeras y compañeros no podían trasladarse porque tenían siempre la imposibilidad de que si la directora por ahí no se llevaba bien con vos, pero te quería seguir haciendo la bien posible, te dejaba en la escuela, te Claro, seguía y no te teniendo, dejaba que claro, mejoraras para que tu no te salario. fueras, porque la verdad que sí, la verdad Porque que esa está es un una tema. forma de mejorar Sí, el sí, salario, sí, aumentar seguro. la zona, No, o y- de irte a un lugar o que irte a tenga un casa lugar o habitación, estar o que más tener a lo mejor por el grupo familiar, porque si te Exacto, toca tu viajar muy organización, lejos, sí, conseguirte un domicilio. trabajo en una escuela, claro, una escuela más cercana a tu domicilio, donde no tengas que viajar tanto o tener que levantarte muy temprano Claro, para el ir a peligro, tomar hasta dos claro. colectivos. Bueno, la verdad que sí. Igual hay algunas quejas de Ajá, parte de los miembros sindicales, sobre todo, porque el gobierno no ha publicado todas las vacantes que había. se ¿sí? están guardando. Así que bueno, les cuesta eso es alargar como, la viste, increíble. no, sí, en eso sí hay quejas y nos consta porque sabemos de muchas escuelas que a donde se han
trasladado en el traslado anterior tal vez, o se han jubilado, personas que ya no están, entonces esas vacantes muchas no se han publicado. Ya lamentablemente viene pasando con docentes, o sea, te dan algo pero no te dan todo, ¿viste? Tenemos el concurso de traslado, pero siempre nos está faltando un poquito más, que sería la parte esa de que te publiquen todas las vacantes, de que los compañeros puedan realmente, o a lo mejor sabiendo que ahí se jubiló alguien y estar esperando poder llegar a esa escuela. Pero bueno, no va a poder ser en esta oportunidad con todas las vacantes que habían, pero bueno, en algún momento llegará. Lo importante es que tal cual lo establece el Estatuto del Celador, los traslados se hacen, el concurso de traslado se hace 2 veces al año, el mes de junio y en el mes de diciembre. Perfecto. Así que bueno, los que no puedan en esta oportunidad, que sigan armando la carpeta, se presentarán en diciembre y bueno, y tal vez también podamos lograr tener más vacantes para que los compañeros puedan hacer una elección de trasladarse. ¿Sí? Muy bien. Así es que bueno. Perfecto, entonces ya saben, cualquier cosa también, entonces está a disposición acá el contacto con Noemí, que ha sido miembro de Junta de Celadores y Celadoras, así es que cualquier duda o asesoramiento que necesiten, se comunican con nosotras de la agrupación 23 de mayo para asesorarlos con el tema del traslado de celadores el lunes, martes y miércoles. Vamos a un corte, ahora el último, y en la próxima tenemos muchas cosas que hablar con Blanquita, que nos ha traído un excelente tema para dejarlas pensando toda la semana. ¿Quién tiene la voz? El programa de radio donde hablaremos de educación, política educativa y gremialismo, con perspectiva de género. Los jueves de 19 a 20 por FM Ágora, la frecuencia militante. Cuánta belleza que hay en luchar. Aquí estamos nuevamente con ¿Quién tiene la voz? Por FM Ágora, la frecuencia militante. Y ahora Blanquita Godoy nos ha traído un tema re interesante para poder hablar sobre educación en la actualidad. Contanos, Blanca. Bueno, una noticia que me sorprendió, 2 noticias en realidad. Una que es el mínimo para no ser pobre en Mendoza. El título me llamó mucho la atención. Ay, vos cuando viste el monto de tu sueldo dijiste, esta noticia me va a interesar. Claro, me interesó mucho, sobre todo por eso. ¿Somos pobres, Blanquita, o no somos pobres? Mirad, según lo informa, ¿no es cierto?, la Dirección de Estadísticas. Acá te acerco el micrófono. Sí, cómo no. 27.463. Justamente, ni más ni menos. Ay, qué terrible. Eso es lo que registra la canasta básica total, o sea, la CBT sería, ¿no? Somos oficialmente pobres. Eso para el mes de mayo, para el mes de mayo. Claro, mucho más. La mala noticia es que representa, ¿no es cierto? Sabemos lo que es la CBT, que es la canasta básica, ¿no es cierto?, que son los bienes y servicios, ¿no es cierto?, las necesidades. Nosotros como mujeres, amas de casa también, aparte de, lo sabemos, ¿no es cierto?, claro, cuando vamos al supermercado, que realmente a veces esto no es claro, realmente la realidad. No. Bueno, y fíjense esto que se refiere también al caso de una familia tipo, es decir, la pareja y dos hijos, entre 5 y 8 años más o menos, o sea, en edad escolar. El índice, la mala noticia es que el índice de mayo superó el 3,69% claro, al índice de abril, que arrojó un mínimo de era de 24.485. Yo digo la exactitud, ¿no? Eso es. Y este mes la inflación fue de 3 puntos y el gobierno festejaba como gran logro, que no había sido de 4,5, pero la verdad que festejar 3 puntos es algo terrible. Terrible. Y nosotros sabemos, como decís vos, como bien estás diciendo, que no es real, que las cosas han aumentado el 50%, no el 3%. Y la calidad de las cosas, ¿no? También, nosotros que vamos al supermercado, te llevas la sorpresa que no encontrás azúcar, la leche que buscas. O sea, mis hijas mandan una foto de la leche, porque yo vengo a ser así como la detective de qué es lo que es leche y qué es lo que es alimento a base de leche. Les tengo prohibido, porque dicen, encontré una leche a 35 pesos, le digo, mostrámela. Claro. Y sacan la foto y no es leche. Claro. Que vienen letras muy pequeñitas, sí, ¿no? La aclaración. Entonces,
sacan la foto y me lo mandan para ver, mami, compramos esto, ¿es leche, no es leche? No, ¿viste? Y si no han achicado los paquetes también. También, ¿Has visto? yo noté, hasta solamente la leche y otras cosas. Fideos, avena, las cosas de... Es terrible, chica, es terrible. Bueno, y si ustedes, les traigo otra mala noticia, si ustedes piensan tomar otro trabajo, aparte del que tienen, para llegar a esto, Sí. tampoco pueden porque se advierte que el desempleo, fíjate, seguirá creciendo y será el más alto desde el 2005. Terrible. Y no vas a conseguir porque el desempleo. Dice que Ya llegó a 2 dígitos. A 10 claro, puntos desde el 2019 el índice de desempleo es el 12%, el porcentaje más elevado desde el 2005. Y eso, si vos lo medís en personas, son más de 4 millones de argentinos. Exacto. Y argentinas Eso es lo que la están pasando muy mal, porque mal. lo peor que te puede pasar es no tener que llevar a tu casa y saber tener que las no dos vas a poder manos, las conseguir dos trabajo. piernas y no decir cómo puede ser Claro, que no que pueda. quieras trabajar y no puedas, ¿no? Exacto, sí, Hace es poco algo muy miré triste. y había un llamado de un trabajo creo que era una farmacia, y era impresionante la cantidad de Sí. personas que había para un puesto. Sí, Era sí, impresionante. sobrecalificada, totalmente sobrecalificada. Y también una noticia, miren, 2.600.000 personas estarán desocupadas a fin de año. Y eso es todo mérito, es lo que creo que nosotras tenemos que Increíble. decir claramente, que esto no es una lluvia ácida, no es Claro. algo que es cíclico, ni que cae del cielo, ni que tiene que ver con la radioactividad. Esto es el resultado que buscaban con las políticas y las decisiones que tomaron. Esto no puede causarle sorpresa a nadie que haya votado a Macri o que sepa quién es Macri y qué es lo que traía como proyecto o como plan de gobierno cuando asumió la presidencia. Cuando el FMI vino a la Argentina, cuando Cristina Lagarde asesora a Macri, es esto lo que le dice. Ya sabía. Necesitamos que 5 millones de argentinos no tengan trabajo, porque si no, no nos cierran las cuentas. Hay 5 millones de argentinos y argentinas que sobran, y eso lo sabíamos desde hace 3 años. Cuando comenzaron las primeras decisiones en este sentido, nosotros lo decíamos. Sobra gente para el Fondo Monetario, sobra gente para el neoliberalismo, aunque suene así de duro. Y cuando otro proyecto de gobierno decía es con la gente adentro, es con todos, es con todas, a esto se refiere, a que Exacto. necesitamos trabajo porque el trabajo es el gran organizador social, el trabajo es el articulador de la vida cotidiana, es el que te identifica con el proyecto, con el trabajo, te humaniza. Y la dignidad del ciudadano Exacto. también, ¿no? Que puede lograr sus necesidades básicas a base de su trabajo. Exacto. Cualquier Y- ciudadano lo Y para lo esa necesita. gente Es un derecho, además. Es un derecho. Es un derecho, Así lo fíjate. vemos nosotras, Blanquita, y Sí, nosotros. es un derecho. Pero para esta gente que hoy está gobernando, o sea que no se puede decir qué barbaridad la desocupación y no hacer el análisis de lo que está detrás y volver a votar a Cornejo y a Macri después de decir qué barbaridad la desocupación. No podemos hacer eso, porque ahí hay una incoherencia. La respuesta que dio el gobierno provincial a estos números fue, bueno, son procesos de la macroeconomía, nosotros no tenemos nada que ver ni podemos solucionar nada. Mentira, porque Cornejo ha aplicado las mismas políticas que Macri ha aplicado en la nación. Exacto. No ha Un hecho calco. nada en contra, exacto. Cada Un política que bajó Macri la bajó y la aplicó y la reeditó en Mendoza. Por lo tanto, es mentira que no puedan hacer nada. Ellos hicieron lo mismo que Macri y se endeudaron y se van a endeudar. Ahora están pidiendo nuevamente endeudarse. Presupuesto, están pidiendo permiso para presupuesto de obras públicas. Y por otro lado, que no sé, quieren quitar la merienda en algunas escuelas o ya la quitaron en algunas, ¿no? Le bajaron en la calidad Imagínate, nutricional. redujeron Claro. más de lo que era. Claro. Y nosotros, mira, hacen maravilla nuestros celadores. Pero nosotros, vos abrís el bollo de pan
y cada vez te cuesta encontrar, más te cuesta encontrar el membrillo o el queso, cada vez más chiquitito. Qué increíble, ¿no? La verdad que en eso están ahorrando, en la merienda de los En el valor nutricional de los chicos, sí, sí. de hecho tampoco es lo más, digamos que tampoco nunca se han preocupado de mandar realmente los alimentos que necesitan los niños, pero hoy en día la verdad que, mira, diría que es dramática la situación en algunas escuelas. Es dramático, sí. Como vos decís, que los padres ya no tienen trabajo o no tienen nada para Ujú. hacer, Claro. entonces tampoco tienen la posibilidad en la escuela de poder tener un desayuno que sea Una merienda, claro. una merienda que tenga los nutrientes que necesitan, o en caso de que haya comedor, porque en algunas, pero bueno, ¿qué tipo de comida reciben los chicos? Sí. Que están recibiendo lo que... Qué calidad de comida, ¿no? A veces No, mucho carbohidrato, mucho tecito, Claro. hierbita Sí, sí. y nada más, ¿eh? No estamos teniendo... Carne prácticamente no está llegando a las escuelas para los comedores, Mira. están llevando algunas milanesas de pollo o algo de pollo, pero carnes rojas no, o sea, otras carnes tampoco, pero carne, a lo mejor algo de molida en algún momento, pero ni siquiera para hacer Sí, para esas boloñesas, ¿sí? ¿Cómo sabe que...? Claro. Y muchos comedores se mueven con donaciones que buscan Sí, buscadas por las propias No, docentes. esas son las ¿no? comidas, son fideos con tuco, con boloñesa, cosa de que vean un poquito de carne, y arroz con pollo, que no es el pollo las presas, sino todo mechado. Esas son las comidas, cosa de que tengan los chicos, Qué increíble. vean y vean que hay carne o que el olor de la carne, pero no está, no es. Me acuerdo antes de un sándwich de queso El tenían los queso. chicos. Me acuerdo. No, No debería faltar. cada vez Una porciones más fruta, chiquititas. me acuerdo. Antes. Sí, a nosotros nos llevan mandarina y nos llevan manzana, nunca suficiente, siempre hay un grado que no se queda sin, y se le dice, ¿viste? Pero digo yo que naturalicemos estas cosas, Eso que te iba a decir, este día tal grado se queda sin fruta, y los chicos quieren todo, porque ellos quieren la Claro. fruta, y más que les encanta. Sí, En sí. mi escuela no se tira nada, ninguno de los niños juega, ni las niñas juegan con la comida, ni nada. Vos no sabes cómo lo agradecen, lo comen con un gusto. Sí, Es claro. que cara hoy la fruta, una Claro, mandarina porque tal vez hoy en su son casa 7 no la tienen pesos, tampoco, claro. Cristina, capaz Sí, que no tienen, no pueden es comprarlo, fideos y supongo. arroz lo que más se Claro. tiene. Entonces la escuela no puede ser eso lo que esté dando Es también. increíble. Ahora, como vos decís, se naturaliza lo que es un derecho de los chicos y cómo se viene quitando esto y qué sé yo, hay un silencio. Eso es lo que yo... me Hay un llama la silencio, atención. ¿viste? Están pasando cosas y el silencio. Faltan voces. El hecho de que las cosas que pasan en las escuelas, digo, es como que caen en saco roto, porque yo entiendo que todo lo que pasa en las escuelas, las directoras hacen sus reuniones con las supervisoras, con las directoras de línea, los supervisores. Yo y todas estas cosas se plantean, o sea, que el gobierno sabe perfectamente de los reclamos y de las De las necesidades. está habiendo en las escuelas, por Sí. sobre todo el tema de la alimentación de los niños, o sea, más tampoco es como que estamos pretendiendo que pongan el gas en todas las escuelas, digamos, porque para eso es la intención de que todas las Claro. escuelas funcionen con gas, porque Claro. es el colmo, ¿viste? No son lujos, ni son cosas, son necesidades básicas. Pero por supuesto, pero te quiero decir que sobre todo que falte el alimento para los niños, sabiendo que en su casa Comen salteado, claro. Claro. Y que tiene que ver, fíjate vos, la mala alimentación en un niño, si vamos a los derechos del niño, ¿no? Tiene que ver con el rendimiento intelectual Totalmente. en una escuela, cuando debería ser de primera, ¿no? saber que los chicos que están sufriendo esas necesidades básicas, lamentablemente no se van a recuperar. No. Porque lo que se está en esa etapa del crecimiento, La leche, la fundamental. leche. y después ya está. Es fundamental. El primer derecho humano es que tenga leche hasta los 6 años garantizada, Exacto. que haya... Están eso, descuidando bueno, la eso lo dijo niñez.
Fidel Castro en Cuba. Nosotros, dice, usted cuando vino acá a la Argentina, me acuerdo en la Facultad de Abogacía que habló en la escalinata, estábamos en el gobierno de la Rúa o de Menem. Y entonces él dijo, ¿ustedes creen que esto es democracia? Cuando ustedes traen una multinacional a su país y creen que mirando la vidriera ya se abrieron al mundo. Estábamos como ahora, con se supone que el mundo nos había recibido y resulta que nosotros estábamos cada vez más pobres y con menos trabajo. Entonces con cada vez menos posibilidades de ir a un Walmart, a mí, o un Coto. ¿Para qué quería yo tener hipermercados si no teníamos sueldo para poder ir a comprar? Y entonces él dijo, nosotros en Cuba tenemos garantizado la leche para todos los niños y niñas hasta los 6 años y tienen todos la protección a la maternidad y la leche para la gestante en todo su embarazo. Eso es democracia, porque eso te va a permitir pensar y poder decidir. Qué increíble, porque fíjate los pilares, educación y salud. Y salud. Precisamente son los que ahora se están destruyendo, realmente no se están teniendo en cuenta. Bueno, mis queridas, pero yo les quería hacer una pregunta. Ustedes hemos tenido una semana tan de actos escolares. Hoy tuvimos también nosotros el del patrono de la escuela, Almirante Brown, Almirante Guillermo Brown. Pero hemos tenido el Manuel Belgrano. Vamos a tener ahora en julio nuestro Día de la Independencia. Hemos tenido, la verdad, que un montón de fiestas patrias. Y contarle, ¿ustedes tienen un prócer preferido o algún prócer que realmente admiren o les parezca interesante su vida, apasionada su vida? No les pregunto si lo quisieran para amante, ¿no? Porque pero si les parece una vida apasionante o algún prócer que ustedes estimen más o valoren más. El tuyo, Noemí, ¿tenés? Sí, Manuel Belgrano, porque la verdad que es uno de los próceres, digamos, preferidos. Ajá. Su historia, su participación en lo que nos dejó y sobre todo lo que nos dejó. Sí. Yo personalmente a Manuel Belgrano nunca lo hubiera pensado desde el deseo, para amante, porque la verdad es el que se conoce su fama de que Dorrego justamente se burlaba de Belgrano por la voz finita que tenía Belgrano, entonces a Dorrego siempre lo castigaban en el regimiento por burlarse cada vez que Belgrano hablaba y daba las órdenes porque tenía voz chillona. A mí no me parecería desde ningún punto de vista deseable alguien con la voz chillona y allí está finita, pero maravilloso su accionar como guerrero. Nos legó. En eso no compartimos los gustos con Cristina. Claro, la educación y todo eso, la verdad. Sí, maravilloso. En ese sentido sí, sí. Estamos hablando de un prócer que sobre lo que nos ha dejado. Pero hay otros que sí, que han demostrado además tener, a mí me parece que Güemes tiene que haber sido apasionado. Sí. Porque llevaba los infernales, yo creo que lo llevaba en la sangre. Güemes, un grandote salteño. Me parece que tiene que haber sido un prócer muy interesante en sus luchas, en sus guerras y en su pasión por las luchas, ¿no? Por la lucha, sí. A ver, ¿vos qué pensás, Blanquita? ¿Vos Yo también, crees que mis relaciones entre la historia y las características? Apasionado por sus ideales era. Porque, a mí me parece Güemes. Y aparte era igualitario. Fíjate que él a su hermana Macacha la suma en el regimiento y también se suma a ese regimiento la Juana Zurduy, una capitana. Claro. Así es que se ve que él era abierto. Tenía apertura, Güemes. Sí. Moreno. Mariano Moreno me encanta. Periodista. Muy intelectual para mi gusto, sí, pero me encanta. Sí, bueno, pero que se ponga a leer un libro costaría distraerlo. Apasionado en sus ideas. Sí. Dice, en sus convicciones. Tanta agua no puede apagar tanto fuego. Mariano Moreno sí, muy apasionado. También. Dorrego también, un gran luchador. Claro. Por algo le decían el loco Dorrego.
también un gran luchador. Pero vos contame, Blanquita, ¿cuál te llama la atención desde su vida política y también te llamaría la atención? Y José de San Martín, en realidad. Ah, bueno, Sí. ella quiere, claro. Pero tengo al padre de la patria. Claro, el padre de la patria, sí. Pero también, creo que te dije recién, Facundo Quiroga. Ah, Me sos de gusta las mías. esa rebeldía, ¿no? Esa que lo decía hasta en su rostro, ¿no? Ya era. Sí, Facundo Quiroga, el tigre de los Claro, llanos, claro, sí, un sí. ruludo, Sí. negro, sí. La rudeza. Y el uruguayo Artigas, interesante Artigas. Qué hombres. Qué hombres. Artigas interesante. Qué No, hombres bueno. aquellos. La historia, ¿no? Sí. En realidad. Grandes luchadores. Sí, sí. Apasionadas. En cambio, bueno. Claro. ¿De San Martín vos querías ser la esposa o alguna otra cosa? ¿Incluía otras cosas? ¿O la esposa? Pobre Remedio. Claro, sí. La verdad que no la pasó bien. No, la esposa no. Me hubiera conformado con estar cerca ahí siguiendo las damas. Claro, que sí, hay que ir bordaron a la luchar bandera, donaron ahí. Me Y hubiera pero gustado también ayudarlo. se quedaban acá en la ciudad y él Sí, se iba y sí, se sí. internaba allá Sí, por era años. muy solitario, sí. Alguna, no sé yo. ¿Y vos que también te imaginás de Belgrano la esposa? Las esposas no eran las que lo pasaban mejor, ¿no? Claro, no. Vecina, ser vecina. Cervecina. No, yo quiero ser militante de su agrupación, de la de UM. Claro. Una Juana. Vos, Cristina, hubiera sido una No, Juana. qué triste la vieja Juana, Sí, ¿no? Qué luchadora, sí, ¿no? comprometida y que... Qué lindo. No, Tendríamos que traer alguna vez las Ajá, mujeres sí. acá, poner sobre las mesas. Qué las triste mujeres. su vida, qué entrega Sí. que dio. No, las esposas... No, sí, se quedaban en la casa y no los veían. Porque no era desde el lugar de la compañera política o la compañera luchadora o la compañera, no era... A mí me hubiera gustado ser compañera ahí con el caballo de al lado, galopar. La primera que, a ver, nos está hablando, claro, Evita, Ah, Evita, es la primera increíble. que sale de ese lugar de esposa de acción lindo, social Evita. para... Sí. Claro. Ah, Ay, por sí, Dios. Por Dios. Acá Gustavo Torre acaba de tirar un nombre que realmente merece otro programa, pero no la vamos a nombrar, porque no me gusta Está bien, dice. nombrar a gente que yo creo que descree de la política e ingresa a la política, pero me parece que no para hacer política, porque nombró a Amalia Granata y nos parece que no, realmente ella no cree en la política ni en la construcción colectiva. Ojo, sí. Sí, no, a mí me sorprendió también porque... Exacto. Sí, yo creo que eso es peligroso también. Ujú. La antipolítica es peligrosa, digo, por eso me da miedo a mí. Sí. Qué terrible, Sí. qué terrible. Además confunde realmente. Y lo que dijo es, van a tener que seguir abortando en forma clandestina. Eso Claro, es terrible. eso fue Amalia terrible. Granata quiere que te mueras. Es muy Claro. triste. Luchadora, sufriendo. Con una trayectoria y conocimiento, ¿no? Sí, creo que hay que resaltar lo que dijo Alberto Fernández en San Juan ayer cuando se le preguntó sobre el aborto.
porque contestó en forma muy, muy como un presidente, ¿no? Dijo, es un tema de salud pública, es un tema político, no es un tema ni moral ni religioso, y desde ese lugar hay que poderlo hablar, y desde ese lugar tenemos que poderlo debatir. Y creo que ese es atrasa a Amalia Granata cuando lo nombra desde la moral y desde la religión. Porque cada uno puede tener sus creencias. Claro. Exacto. Totalmente. No se trata desde ningún punto de vista en que vos tengas no es moral, que fallar no, a tus, no tiene nada a que tus ver con la creencias moral. personales. Yo personalmente no he abortado nunca, ni se me ocurriría, ni a mis hijos y a mis hijas le diría que aborten, pero eso es yo, y yo personalmente, porque también reconozco que tengo condiciones materiales como para poder recibir y condiciones de educación y de cultura y de posibilidad de comprar, de generar la prevención. No puedo pretender que todo el mundo haga lo que yo, ni que todas las mujeres, ni que todas pasen o tomen la decisión que yo tomaría. Tengo que tener la posibilidad de decir, quiero cuidarlas, claro. Quiero políticas que nos cuiden a todas, a las que no queremos abortar y a las que sí. Pero en esto yo lo veo tan natural porque cuando fue la discusión del matrimonio igualitario, no hacía falta ser gay o ser lesbiano o querer casar con alguien de tu mismo sexo para apoyarlo. No hacía falta que yo tuviera que estar aclarando, mira, yo no me quiero casar con otra mujer, sin embargo, entiendo que es un derecho y que... ¿Por qué hoy tengo que estar aclarando? Yo no abortaría, pero sin embargo entiendo que es un derecho y que lo tienen que tener garantizado las mujeres que toman la decisión de abortar, que no es una decisión fácil y nunca es una decisión alegre, siempre es lo más terrible entre dos decisiones terribles, seguramente, y ahí tenemos que estar para acompañar y garantizarle a esa mujer la posibilidad de la vida y la posibilidad de la libertad, porque seguramente su elección tiene que ver con una imposición y con su decisión de no ser madre en ese momento. Y hay que garantizarle desde la salud pública el cuidado a una mujer que no está en condiciones ni quiere ser madre en ese momento. Entonces me parece que no hay que ser uno la medida de todas las cosas. No, por supuesto. Y no va en contra de tus creencias. Cada uno... Desde ya que no. Fíjate todo el tiempo que los años que se viene luchando por una educación sexual en las escuelas. Es increíble. Y los colegios religiosos fueron los que primero, viste. Pero... Claro, pero yo me acuerdo, creo que estaban terminando la secundaria, se oía hablar de la lucha por esto y seguimos todavía. ¡Qué increíble! Lo que es importante que sepan todas los confesionales o todos quienes desde su religión, en el Nuevo Testamento, si es que son seguidores de Cristo y demás, no gastó ni media oración Jesús ni en contra de la homosexualidad ni en contra del aborto. No se dedicó a la sexualidad de los seres humanos en ninguno de los evangelios. Claro. Se van a encontrar que Jesús se dedicó a la moral del pantalón, pero la del bolsillo. Los usureros es el peor pecado, es la usura y es el abuso y es el neoliberalismo y es el capitalismo salvaje. De eso sí habló Jesús. De los pantalones se dedicó a la parte de los bolsillos, no a la bragueta. Muy bien, nos hemos repasado. Así es que literalmente nos hemos pasado. Bueno, tenemos que hablar el viernes que viene de estos temas también. Veremos qué es lo que surge en esta semana y cualquier cosa nos mandan temas que quieran que tratemos sobre las cuestiones de educación y sobre la política en general, porque nos interesa la problemática política de las trabajadores y las trabajadoras y sobre todo las trabajadoras de la educación. Exacto. Muy bien, nos vemos y nos escuchamos el viernes que viene. Un besote, Noemí. Muchas gracias. Hermoso tener vos hoy. Exacto, qué lindo. Un beso y gracias por venir, Blanca y Noemí.